te dejo. No. Ahí está grabando. Ahí estamos. Avísame. Dale, buenísimo. Muchas gracias, Anet. Profe. Bien, bueno, estamos un poquito antes por lo que había terminado Maidana, así se pueden ir también un poquito antes, ¿sí? Antes que empecemos, recapitulemos un poco lo que vimos la semana pasada. ¿Quién se acuerda? Estuvimos trabajando. Esquema de Tema de comunicación. comunicación, profe. Bien, estuvimos viendo dos esquemas de comunicación, digamos. ¿Cuáles son esos esquemas? Shannon y Jacobson. Muy bien, el de Shannon y el de Jacobson, perfecto. ¿Y cuál era la diferencia? Que uno lo toma como función, la funcional, y el otro el clásico, ¿no? Bien, Shannon se correspondería con el Al clásico. esquema clásico, que responde a la que se llama teoría de la información, mientras que Jacobson se corresponde con la teoría funcionalista, ¿sí? ¿Por qué? Porque los elementos del lenguaje o de ese esquema, para él que cumplían una determinada Función. función. Bien, ¿y cuáles eran esas funciones? La referencial, expresiva, Bien, expresiva, que se correspondía con quién? contexto, No, la expresiva con quién se la corresponde. expresiva al destinador, Destinador, muy bien. Después tenemos el contexto que corresponde con la función referencial, referencial, muy bien, que tiene que ver con cierto marco, encuadre, perfecto. Por otro lado teníamos el mensaje, y ahí hacíamos referencia a la función Poética. fática, muy bien. Poética, perdón. Poética. ¿La fática cuál era? Contacto. el contacto, El contacto, muy bien. Después teníamos un código, que ¿qué función cumplía? Metalingüística. Metalingüística, es decir, aquello que va más allá del lenguaje, ¿sí? Yo les decía lo que se dice sin decir, el famoso leer entre líneas, aquello que está implícito, aunque yo no lo diga explícitamente. Y por último teníamos la función Connotativa. conativa. Bien, que corresponde a quién? destinatario. Destinatario, perfecto. Bueno, dicho esto, yo ya tengo el material que vamos a usar, así que se los voy a subir más tarde, que es, yo como les había contado, nos estamos basando en un documento de una profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿sí? Que es bastante actualizado y es interesante algunas de las propuestas que tiene en torno a la comunicación. Entonces, lo que yo quería dejarles hoy era algunas pautas para que ustedes puedan hacer un trabajo práctico. Y con ese trabajo práctico ya tendríamos una segunda nota, ¿sí? Acuérdense que la materia es promocional y es tipo taller. Entonces, si bien yo quería avanzar un poco más con la teoría, bueno, pues pensando, considero que por ahí también es interesante que ustedes se adentren un poco en algunas cosas del texto que es llevadero, ¿sí? No tiene grandes dificultades. Entonces, lo primero que vamos a pensar es que ustedes me pongan que puedan ejemplificar dos casos de lo que sería un fenómeno significante. ¿Sí? A ver, para recapitular, ¿a qué llamábamos a un fenómeno significante? Algo como el viento sonda y cosas así que producen, que marcan algo, ¿no? Bien, ¿alguna práctica o algún hecho que me significaba algo o, decíamos, adquiría determinada significación? ¿Sí? Además del viento sonda, ¿qué otro ejemplo podría ser? El pañuelo verde. Pañuelos. Un tsunami. Los pañuelos. Un tsunami, no el pañuelo en sí, sino
era el El pañuelazo. o el chaquetazo, bien. Es el hecho, ¿sí? No el pañuelo. El pañuelo es un símbolo. Bien, perfecto. Bueno. Una cosa interesante que distingue esta autora, que yo también quiero que destaquen, es que en realidad dentro de un fenómeno significante hay a su vez, o el fenómeno significante implica a su vez una práctica significante. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad hay como dos cosas o dos partes. Por un lado tenemos la cuestión de la producción, que tiene que ver con determinado hacer, y por otro lado tenemos la cuestión de la interpretación, que tiene que ver con un reconocimiento, una comprensión, ¿sí? No es lo mismo hacer algo, producir algo, que interpretar algo, ¿sí? Entonces, esta distinción le permite a la autora que podamos pensar en la cuestión de dos conceptos que para ella son significar y comunicar. Que en realidad, después se los voy a subir todo detallado con consignas, pero para que lo vayamos pensando. Esa distinción a ella le permite afirmar que en realidad se dice que comunicar presupone, lógicamente, significar, pero no es a la inversa. Es decir, hay una que tiene que ver con la otra, como en un supuesto previo, pero no quiere decir que esa otra necesariamente presuponga a la primera, ¿sí? En el texto está explicado, así que no se preocupen. Solamente les voy dando algunos hilos, ¿sí? Para que vayamos viendo por dónde va. Entonces, reitero, la idea de fenómeno significante, claro, ahí alguien escribe no son recíprocas. Exactamente, no es recíproco. Una presupone la otra, pero no quiere decir que la otra presupone necesariamente la una, ¿sí? La idea de fenómeno significante es para la autora una práctica significante. Y la idea de práctica significante me permite distinguir entre una producción y una interpretación, ¿sí? Y a su vez esa distinción me permite volver a hacer otra distinción que sería, por ejemplo, la cuestión de significar y comunicar. Ahora me piden un ejemplo, bueno, ya les digo. Por ejemplo, que es el mismo ejemplo que está en el texto. Un actor, ¿sí? Un actor, alguien que está haciendo una obra de teatro. Estando en el escenario, lo que hace es construir cierto sentido. ¿A través de qué? De palabras, de movimientos, de gestos, ¿sí? Entonces, eso que ese actor construye es interpretado por los espectadores, ¿sí? Hasta ahí vamos, hay una interpretación. ¿Por qué? Porque el público está actuando justamente como intérprete. Y otro ejemplo diferente sería el caso de un detective o alguien que rastrea ciertas pruebas o pistas o huellas. ¿Por qué? Porque en ese caso lo que se da no es tanto una interpretación, o sea, sí, pero primero hay una especie de reconocimiento, ¿sí? Estamos reconociendo que hay algo que me va a poder indicar otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿la idea cuál es? Que en los dos casos, digamos, hay un sujeto y todo esto se da dentro de la idea de fenómeno significante, ¿sí? La idea de que alguien interpreta y la idea también de que alguien construye o produce, ¿sí? ¿Eso se entiende? Decíamos, el actor construye una obra, da un sentido, que es interpretado por la audiencia. El detective, el inspector, el rastreador, lo que hace es no construir, sino interpretar hechos, cosas, pistas, huellas, que lo van a llevar a una conclusión, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, por ahí va. Bien, perfecto. Ya después lo van a leer más claro y se van a dar cuenta de que no es una cosa
terrible, sino que es para que ustedes se ubiquen, ¿sí? Entonces, una cuestión también interesante que tiene Salva es que utiliza palabras que nosotros las conocemos y las manejamos todo el tiempo, pero lo que yo quiero que hagan, que es lo que les voy a pedir también como una tercera consigna, que después las voy a subir, no hace falta que la copien ahora, nada más les anticipo, es que ustedes sean capaces de definir por contexto, es decir, una vez que estén inmersos en el texto, que ustedes estén leyendo, que puedan definir por contexto ciertos términos. ¿Esos términos cuáles son? Por un lado, la idea de proceso, por otro lado, el concepto de sujeto, por otro lado, el concepto de ámbito sociocultural, por otro lado, el concepto de conocimiento, por otro lado, el concepto de creencia, y por último, el concepto de lenguaje. ¿Sí? A ver, así rápido. ¿Cómo definirían ustedes el término proceso? ¿Siguen ahí? ¿Me escuchan? Una serie de pasos. Bien, una serie de pasos, perfecto. Una serie de pasos que me van a llevar a algo determinado. Un resultado. A un resultado específico. Perfecto. Bien, muy bien. ¿Cómo definirían ustedes el término sujeto, por ejemplo? Un individuo. Muy bien, un individuo, una persona. Para el término persona se puede asociar más al cristianismo, pero no estaría mal decirlo, ¿sí? En lengua, cuando yo hablo de sujeto y predicado, el sujeto es aquel que hace qué. La acción. Bien, aquel que realiza la acción. Si yo digo, el pintor compró pintura para la casa, en ese caso sería el pintor el sujeto, y compró pintura para la casa sería el predicado. Bien, perfecto. Entonces, un sujeto es un ente, una persona, un individuo, ¿sí? Que realiza una acción. Bien. ¿Cómo podríamos definir ámbito sociocultural? ¿Qué es un ámbito? ¿A qué palabra le suena? ¿Cuál se Un asemeja? entorno, algo como un entorno. Exactamente, el entorno, el contexto, muy bien. Si hablamos de sociocultural, se supone que tiene que ver con características sociales y culturales, o sea que hay ciertos patrones de afinidad, por ejemplo, ¿sí? No sé, si yo hablo de la cultura argentina, bueno, puedo mencionar el mate, las empanadas, el asado, el fútbol, ¿sí? Eso es cultural. Tiene que ver con algo específico. Bien. Y ahora esta puede ser un poco más complicada. Si yo les hablo que me distingan entre creencia y conocimiento, ¿cuál podría ser una diferencia principal entre esos dos conceptos? El conocimiento es un hecho confirmado, puede decir. Bueno, el conocimiento podemos decir que está confirmado, bien. En cambio, la creencia, Mm, Eh, Una parte, digamos, del conocimiento sería. claro, es aparte. A ver, no quiere decir que una creencia no pueda llegar a ser un conocimiento. Pero la creencia, ¿qué tiene? que no tiene Una algo para certeza. comprobarlo al 100%. Bueno, no está confirmada, muy Una bien. suposición. Además, Si es cierto, no. normalmente se habla que los conocimientos, o el conocimiento, son, por ejemplo, cuestiones objetivas, neutrales, sobre todo cuando hablamos de conocimiento científico, hay cierto rigor, cierta rigurosidad, ¿sí? Ahora, la creencia tiene que ver con que es una cuota más Más subjetivo. subjetiva, más personal. Bien, perfecto, perfecto.
Eso, exactamente. Entonces, no toda la creencia es conocimiento. Puede ser que una creencia se convierta en conocimiento con el tiempo, pero hay una decisión importante que es la que yo también quiero que ustedes puedan hacer. Cuando yo hablo de creencia, tengo una cuota de subjetividad y de relativismo que no tengo en el caso del conocimiento, ¿sí? Insisto, especialmente en el caso del conocimiento científico, que tiene otro tipo de variables, otro tipo de rigurosidad, ¿sí? Bien, y lo último que yo quiero que hagan, esto a modo más, nos vamos a correr un poquito del texto para que ustedes amplíen. Quiero que averigüen, después se los voy a volver a escribir, no se preocupen, digamos, cuáles fueron los representantes principales o destacados en estudios sobre semiótica y qué propuso cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí, para que se ubiquen, porque ustedes ponen en Google semiótica, les van a aparecer 1000 cosas, pero para que se ubiquen, ahí me pueden mencionar a Saussure, Ferdinand de Saussure, se escribe Saussure con 2 S, me pueden mencionar a Roland Barthes, me pueden mencionar a Umberto Eco, ¿sí? Etcétera, porque no quiere decir que no hagan más. Pero eso para que ustedes tengan una idea generalizada de qué estudia la semiótica y de dónde está parada la autora que estamos viendo. ¿Por qué? Porque yo les dije, bueno, retomemos un poco la cuestión de semiótica, más allá que a mí no me interesa que sean expertos en semiótica, pero sí para ubicarnos en el contexto de la autora, donde escribe, que aparte el texto que estamos trabajando es medianamente actual, ¿sí? Porque es del 2012, 2014, está publicado, entonces no estamos hablando de cosas de hace 20 años atrás, ni siquiera un siglo atrás, ¿sí? Pero bueno, sí es interesante que para mí ustedes se puedan abrir un poco a lo que es el mundo de la semiótica, solamente a modo de empaparse un poco de conocimiento, nada más. No es que yo pretendo que sean expertos en semiótica, que es lo que he dicho muchas veces, o sea, eso no es mi modo, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa que me quieran aclarar, que no se entienda? ¿Los esquemas están bien claros? Porque seguramente les pido un ejemplo en el práctico. Una pregunta, profesora, la tarea esta que nos va a dar este práctico, ¿lo va a mandar por Classroom o por este grupo de WhatsApp? Lo mando como quieran, yo lo tengo en la computadora, así que lo puedo mandar o por el correo, que la mayoría me ha escrito, así que lo tengo, o lo mando por WhatsApp, lo expresamos como ustedes. Para mí es indistinto, no hay problema con eso. Así que, bueno, eso díganme lo que ustedes prefieran, no hay problema. Yo ya había tenido un problema con la extensión, pero bueno, ya lo he conseguido perfecto, está ordenadito, así que se los voy a mandar para que ustedes lo puedan leer, puedan ver el camino que hemos hecho, ¿sí? En las 3 clases que vamos, y que puedan resolver el práctico también con un material teórico soporte, que es el que yo me estoy basando para las clases, ¿sí? Así que eso avisen ustedes, lo que quieran. No tengo otro problema, me da lo mismo, lo que les sea más fácil, lo que les sea más cómodo. Si quieren algunos por correo, otros por WhatsApp, no sé, no tengo problema. Sí me interesa que quede claro el tema de los esquemas, por eso hago hincapié en eso, porque eso también va a ser un tema de parcial, ¿sí? Entonces, me interesa que ustedes puedan pensar un ejemplo en relación a esos esquemas. Si quieren lo podemos revisar ahora, rápidamente, me pueden decir qué se les ocurre, para ir anotando quizá algunas cosas, y ya después cuando yo les pida el práctico, bueno, me lo hacen bien prolijito, pero... Más que nada el de Jacobson, porque el otro es el clásico, el normal, ¿no es cierto? El otro, claro, exactamente, el otro es el que conocemos todos, en tanto es el esquema que nos enseñan en comunicación en el colegio, ¿sí? Que Perfecto. insisto, no quiere decir que Jacobson desplace a Shannon, no, son 2 maneras diferentes de pensar la comunicación. De hecho, la teoría funcionalista también tiene varias críticas, que el texto lo menciona, eso, ¿sí? Perfecto. Así que bueno, en el de Jacobson, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que hay 6 elementos, pero no son los mismos elementos, o sea, no son exactamente los mismos elementos que
son en llano, ¿sí? ¿Qué diferencia? ¿Qué introduce Jacobson de diferente? Las funciones, ¿no? La idea de función, perfecto, por eso habla de teoría funcionalista justamente, pero ¿qué introduce dentro de los elementos? Fíjense los apuntes de la semana pasada. El Dentro del contexto sería. el contexto, bien, hay dos cosas que introduce Jacobson al esquema clásico. Por un lado, el contexto, ¿sí? Que habíamos dicho que tiene que ver con cierto encuadre, con cierta referencia, con cierto marco, y por otro lado, la idea de contacto, ¿sí? Que tenía que ver con esa cuestión de situar al destinatario, ubicarlo, ¿sí? Como para que se mantenga abierta la comunicación. Entonces, esas dos son las cosas que difieren del esquema tradicional. Además de que Jacobson hace hincapié en las funciones del lenguaje, ¿sí? Perfecto. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo más que me quieran? Díganme eso, si prefieren por WhatsApp, por correo, yo lo anoto y ya se los mando. ¿Y el de Jacobson no tendría feedback? ¿Sería? ¿O qué tiene? Claro, Jacobson lo que hace es eliminar el concepto de feedback e introducir estos dos que les digo. Por un lado el contexto y por otro lado el contacto. A ver, insisto, no quiere decir que el feedback no sea importante, que Jacobson desplaza. No, es otra manera diferente de pensar la comunicación, ¿sí? Sí. Porque no es que uno sea mejor que el otro, es un modo distinto de pensar el esquema comunicativo. ¿Yo por qué se los doy? Porque a veces es interesante, porque estamos tan acostumbrados a pensar el clásico, que bueno, también es interesante para mí que ustedes puedan abstraer un poco y realmente ver otro modo de pensar la comunicación, ¿sí? Porque también tiene su plus y su valor que una persona y un autor se dedique a hablar de funciones del lenguaje, ¿sí? Más allá que después pueden haber un montón de críticas, que las hay, como les decía, más allá que después, bueno, los autores se pueden dividir y seguir más a uno, seguir más al otro. Eso pasa en realidad en casi todas las disciplinas. En la filosofía es lo mismo. Tenemos, por ejemplo, Platón y Aristóteles, que son los clásicos antiguos, y después en realidad todos van a ir o para una rama o para la otra, porque son filósofos opuestos realmente, que plantean cosas diferentes. No sé, cada uno se va como correr para un lado, y en ese sentido, bueno, van a tomar partido con unas posturas, entonces van a criticar posiblemente la otra, pero no es que una sea mejor que la otra, es que es diferente, es otro modo de pensar el lenguaje, ¿sí? Bien, bueno, entonces ahí estoy leyendo que me están poniendo por correo, la mayoría, correo, perfecto, bueno. Si alguien lo quiere por WhatsApp, me puede escribir aparte, no es problema, me manda por WhatsApp, no pasa nada, yo me lo voy a dejar también en el celular para que tenerlo a mano. Pero bueno, esa es la idea, que ustedes entre hoy y mañana, a la mañana, tengan ya el material definitivo con el que vamos a trabajar este semestre, o esta primera parte del semestre, digamos, y que puedan con eso elaborar el práctico que también les voy a subir. ¿Sí? Bien. ¿Alguna cosa más que quieran aclarar, que quieran comentar, que no se entienda? Chicos, ¿están ahí todavía? No, está todo claro de mi parte. No, Bueno, perfecto. Entonces, no. respecto al práctico, no va a ser de grandes dificultades, ya más o menos se los he introducido, así que la idea es que no les genere un problema hacerlo, para nada. Y bueno, siempre que tengan alguna duda me pueden escribir, ¿no? Para eso está el celular, el correo, o sea, no hay ningún inconveniente. Puede ser que me demore en contestar, sí, a veces no estoy con la computadora tan encima, pero bueno, sí veo los correos, sí veo los mensajes, o sea que la respuesta les va a llegar, en eso quédense tranquilos, que yo me encargo de que los alumnos tengan resueltas las inquietudes, ¿sí? Bien, bueno chicos, entonces nos comunicamos por correo para esto y ya la semana que viene volvemos a clase, ¿sí?
Perfecto, profe. Gracias, profe. De Gracias, nada, profe. gracias a ustedes. Saludos. Chao, chao. Le avisamos a Janet. 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 Acá estoy, profe.